Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a Desconocidos del Arte. En esta ocasión he pensado que la temática de esta semana, que no es otra que la arquitectura civil, podremos decir, de algunas ciudades del mundo, como son las estaciones de tren, yo creo que era un tema también muy bonito y muy interesante dentro de la historia del arte. Las estaciones de tren son, aparte de eso, yo creo que es una manera del arte de viajar y conocer esas estaciones, ¿no? También nos puede parecer a todos muy interesantes. Todos hemos leído un montón de novelas, hemos visto series y películas donde las estaciones de tren tienen un papel fundamental en toda la trayectoria de esa película o de esa serie, ¿no? Entonces, en este caso os he querido acercar 5 estaciones de tren que a mí me parecen increíbles por su arquitectura, por cómo están diseñadas, por lo que han sobrepasado con el paso del tiempo y que todavía están en pie y que yo creo realmente que son auténticas obras de arte, ¿no? Las estaciones de tren a mí me apasionan, creo que hay mucho escondido, ¿no? Dentro de esas arquitecturas que vemos cuando vamos a coger un tren a una estación. Y me parecía que también teníamos que darla desde aquí, ¿no? Esa visibilidad que yo siempre quiero dar a cosas relacionadas con la historia y con el mundo de la historia y el arte, ¿no? Y en este caso las arquitecturas civiles de las estaciones de tren me parecían que eran un tema muy interesante. Así que bueno, no me voy a enrollar, como os digo siempre, y os voy a hablar de mis 5 estaciones de tren favoritas. Hay muchísimas, pero bueno, a lo largo de la semana ya hemos visto otras 5 de lunes a viernes en Instagram. Y ahora aquí en este vídeo os voy a hablar de otras 5 estaciones de tren que yo creo que son fabulosas y que merecen que hablemos un poquito de ellas por lo que representan tanto arquitectónicamente como artísticamente, ¿no? Entonces la primera estación de la que os voy a hablar es la estación de St. Pancras, está en Londres. Para los londinenses ellos dicen que es la estación más bella del mundo, ¿no? Bueno, cada uno luego, como suelo decir, ¿no? tira para lo suyo, ¿no? En este caso es una estación que se hizo en el año 1868 y es una estación bastante interesante. Imagino, os vuelvo a decir, cuando en su día hablamos del mundo del cine, de las películas, la saga de Harry Potter, todos sabéis que la escena de las estaciones, bueno, pues hay la parte de los exteriores de esas estaciones de tren se rodaron aquí en St. Pancras. Y luego es cierto que la parte, digamos, que del interior de las escenas de la película las rodaron en King Cross, ¿no? Que es otra estación de Londres. Pero los exteriores de Harry Potter en las películas, en la saga, cuando se veían los exteriores de la estación del tren, era aquí, era la estación de St. Pancras, ¿vale? Para que la tengáis un poquito en mente. Y como os digo siempre, luego al final del vídeo os dejaré imágenes de todas estas estaciones para que las podáis disfrutar con más calma, ¿no? Pero bueno, que en el año 2007 hubo un arquitecto que era Paul Day que decidió remodelar un poquito la estación y aún así, pues eso, sigue siendo una estación realmente fabulosa, ¿no? Así que habría que dar la visibilidad y luego, como os digo, os dejo las imágenes para que le echéis un vistazo y la podáis ver si no la conocéis, ¿no? Otra estación de tren que yo creo que también es realmente fabulosa y es arquitectónicamente preciosa es la de Bombay, que es la de Chhatrapati Shivaji, se llama así. Es una estación de tren que es patrimonio de la UNESCO desde el año 2004. Es realmente espectacular. Fusiona el renacimiento gótico victoriano con el estilo propio, ¿no? De esos palacios indios, ¿no? de estos países, de este país como es la India, ¿no? Tan exótico, ¿no? Fue además construida en el año 1878 por el arquitecto Stevens y apenas ha cambiado, ¿no? Desde entonces. Entonces sigue siendo lo que es el corazón de la ciudad, ¿no? El corazón arquitectónico de la ciudad de Bombay, ¿no? Y también me parece una estación de tren espectacular. Como tercera estación, está seguro que todos la conocéis, habéis estado muchísimos en ella, que no es otra que la del Grand Central de Nueva York, ¿no? Esta es un clásico de todas las estaciones de tren, tanto en películas como en novelas, en nuestros viajes, ¿no? Es un sitio clave también de visitar, ¿no? Y lo mismo, pues ya cuenta con más de 100 años esta estación de tren y es un ejemplo majestuoso, ¿no? De las bellas artes, ¿no? Está diseñada por dos empresas o estudios arquitectónicos, podríamos decir, que son Reed and Stewart y Warren and Butmore, ¿no? Son los que se encargaron de diseñar y crear esta maravilla arquitectónica como es la estación de Central Park, ¿no? Bueno, perdonadme, ¿no? La estación central de Nueva York, que yo ya me emociono y os llevaba al Gran Parque. No, estamos hablando de estaciones de tren. Pero bueno, que como os digo, esta estación de tren la tenemos todos más que vista, hay montones de películas, de series que se han rodado en ella
y también es un ejemplo de arquitectura de estaciones de tren que a mí me parece fabulosa. Otra estación a lo mejor un poquito menos conocida, nos vamos ahora a Nueva Zelanda, es la estación de tren de Dunedin. Es una estación que es el monumento más fotografiado del país, ¿no? De allí de Nueva Zelanda. Tiene un estilo renacentista y flamenco y lo realizó un arquitecto local llamado George Troy, ¿no? Fue inaugurada en el año 1906. Es una estación, como os digo, es espectacular también. A día de hoy sí que es cierto que parte de la estación se ha cedido a una zona de ocio para la gente joven, pero no deja de tener la belleza y la importancia que yo creo que se merece esta estación de tren como tal, ¿no? Y por último, pero no menos importante, dentro de este top 5 de mis estaciones de tren más increíbles del mundo, os voy a llevar hasta Japón a una estación de tren que está en Kanazawa y está en la isla de Honshu. Es una estación de tren, como os digo, espectacular. También es parte de la historia monumental japonesa, se construyó en el año 1898 y lo que más destacamos o podemos destacar de ella es que se salvó, ¿no?, como ejemplo de arquitectura civil tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También ha sido remodelada posteriormente y en el año 2005 le incluyeron una gigantesca puerta, la estructura ya de madera y vidrio también, y ahí se pudo ver ese gusto modernista de los nipones en la arquitectura, ¿no? Es un ejemplo también de estación de tren que realmente llama mucho la atención, ¿no? Pero bueno, que simplemente con este vídeo quería también dar la importancia que creo que se merecen estos monumentos o edificios arquitectónicos civiles, ¿no?, como son las estaciones de tren, y darlas también visibilidad, porque muchas veces cuando viajamos y cogemos el tren vamos tan siempre, como digo yo, con tanta prisa con todo, que no nos paramos a detenernos un momento y disfrutar de la belleza arquitectónica que puede tener la estación en la que estamos, ¿no? Así que os animo también a que cuando viajéis, que disfrutéis también no solo del viaje, sino del lugar donde vais a coger ese tren, y que seguro que esa estación en la que estéis os llamará la atención de alguna manera por alguna peculiaridad que seguro que os parece realmente fascinante, ¿no? Así que disfrutemos también de estas arquitecturas, ¿no?, como son las estaciones de tren, dentro de la historia y la historia del arte. Yo creo que es una manera de fundir ambas pasiones, ¿no? Todo lo que han vivido estas estaciones de tren, ya no solo históricamente, ¿no?, sino de las personas que cada día pasan por ellas, ¿no? Yo creo que son elementos y que, bueno, que dentro de la historia y del arte, como son estos edificios arquitectónicos civiles, habría que darles visibilidad. Y nada más, como os digo siempre, os voy a dejar ahora sí imágenes de estas 5 estaciones de tren que yo creo que realmente merecían darlas un poquito de voz desde aquí. Y que nada más, que nos vemos muy pronto y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besos!